recibimos al candidato del PT, Rafael Fernández, en el Observador TV. Buen día, Rafael. Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bien, bien, con mucho trabajo. Además de que estamos trabajando todavía en el Banco de Seguros, o sea que no tenemos licencia para hacer campaña electoral, pero vamos a plantearlo porque creemos que es un derecho que un trabajador puede intervenir en una campaña electoral y tener una licencia para hacerlo, ¿no? Así que es una cosa que vamos a plantear. Recién me apuntó que, a ver, tiene 2 hijas biológicas suyas, pero también tiene 2 que son de su señora, que se van a poner celosos. Sí. Que son como hijos postizos. Exacto, son casi hijos. Así que quería nombrarlos, ¿no? A Nicolás y a Carolina, que tienen 13 y 10 años. Bueno, ¿cuáles son los reclamos del Partido de los Trabajadores hoy? Bueno, básicamente lo que hacemos es intervenir en una elección para colocar la agenda de los trabajadores que no está siendo colocada por el conjunto de los partidos que intervienen, los candidatos, ¿no? Entre ellos temas como el salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Es decir, el año pasado hubo grandes luchas salariales de los docentes, educadores, de la salud pública, de municipales, de otros sectores que pedían un salario mínimo que fuera por lo menos media canasta familiar. Bueno, esto el PIT-CNT debería estar tomándolo como una campaña nacional. ¿Ustedes quieren que el salario mínimo sea de 25.000 pesos? O 28 a esta altura, depende de qué canasta se tome, ¿no? Pero sí, nosotros creemos que los sindicatos deberían fijar su propia canasta familiar porque vemos que el costo de vida real sube mucho más de lo que indica el índice de precio del consumo, ¿no? Es decir, lo que consume una familia trabajadora, hoy mucho volcado a alimentos, a vivienda y otros aspectos que son de necesidades básicas, está subiendo realmente en el almacén de la esquina, en el supermercado, mucho más de lo que es el índice de precio del consumo. Para un salario mínimo que sería superior a los $1.000, ¿no? ¿No suena utópico acá en Uruguay hoy? No, porque el nivel de crecimiento de la economía que ha habido es descomunal. Lo que tenemos es que sube el Producto Bruto, pero la torta crece, pero la porción de los trabajadores decrece, ¿no? Es decir, ha habido, obviamente hay un mejor salario respecto a la crisis del 2001-2002, pero la participación de los trabajadores en la torta, en lo que es el desarrollo del producto, ha decaído respecto al periodo previo a la crisis. Esto lo reconocen todas las estadísticas. Por lo tanto, cuando se habla de que los trabajadores tienen que trabajar más, tener más productividad, bueno, la productividad ha aumentado en forma descarada, es decir, porque en realidad ha aumentado mucho más el producto que el salario. ¿Siguen exigiendo además una reforma agraria y una nacionalización de la banca? Sí, hoy vemos justamente un elemento que yo mencionaba, la carestía. Vemos que hay una enorme ganancia de sectores que trabajan, capitales que están en el campo, a nivel rural, el tema de la soja, el tema propiamente del ganado, los eucaliptus, toda una cantidad de sectores que están teniendo ganancias fabulosas y eso no se vuelca en favor del pueblo. En realidad el pueblo sufre esta situación porque se traduce en que la carne es imposible de comprar, lo mismo los alimentos más básicos y por lo tanto los beneficios son para una minoría. Nosotros creemos que eso tiene que volcarse a que sea la sociedad la que controle realmente los recursos naturales, entre ellos la tierra. ¿Y cómo se implementa una nacionalización de la banca hoy en el año 2014? Bueno, como ha sido en casi todas las situaciones donde se dio, ¿no? Es decir, se trata de que el Estado controle realmente todo el mecanismo del crédito y esto junto con el no pago de la deuda externa, que es la otra medida que es fundamental. Nosotros estamos todavía hoy en una situación donde no es inmanejable esto de la deuda externa, pero la tendencia internacional es a una crisis de la deuda externa, como vemos en Argentina. Acá si hay una devaluación de la moneda, la deuda va a tender a crecer, mientras que el producto nominado en dólares va a terminar cayendo, ¿no? Es decir, por más que se mantuviera igual, pero vamos a una recesión económica. Estamos ya teniendo sectores de los trabajadores que están siendo enviados al seguro de paro, que están habiendo reestructuras en empresas, y por lo tanto empieza a haber este fenómeno internacional que es de largo aliento todavía porque la crisis no ha terminado, que se tiende a agravar. El Partido de los Trabajadores es obviamente de origen comunista y tiene una tendencia trotskista. ¿Qué es tener una tendencia trotskista? Bueno, se trata de darle continuidad al planteamiento que hubo de la Revolución Rusa, que después se degeneró, es decir, llevó a un régimen donde una burocracia se apoderó del poder político y tuvo una serie de privilegios y llevó al desastre que llevó a la Unión Soviética, bueno, también a otros regímenes parecidos, con lo cual terminó lo que es la restauración capitalista que estamos viviendo hoy. Nosotros somos lo que reivindicamos que esa revolución fue traicionada, se degeneró a partir de lo que fue el estalinismo. Por eso incluso la lista de ustedes es la 1917, haciendo referencia al año Sí, siempre de la la colocamos de esa manera como una forma de marcar una continuidad histórica. Nosotros no inventamos la pólvora está inventada, obviamente que cada situación política, cada país
no se traslada una cosa igual a otros, pero sí queremos marcar una continuidad de que somos parte de una izquierda que no empezó a luchar ayer. Pero ¿no es como de otra época querer ser un partido trotskista hoy? Bueno, más de otra época es la mayor de las posiciones de política económica que levantan hoy en día los candidatos. Es decir, que son de Adam Smith o algunos un poco posteriores, pero son muy anteriores a Marx. Entonces creo que no, que de otra época es esta política que en el mundo ha llevado al derrumbe del sistema bancario y a que los estados están salvando a los bancos en Estados Unidos, en España, en Grecia, en una cantidad de lugares, a través de asistencia estatal. Entonces dicen que no se puede estatizar nada, pero cuando los bancos se ven abajo hay que estatizar todo. Mientras tanto hay un 66% de los jóvenes en Grecia desocupados y un 50% de los jóvenes en España desocupados. Entonces no había plata para la seguridad social, para la salud, pero hay plata para los banqueros. ¿Qué política económica trotskista se puede aplicar hoy sin dejar de tener malas relaciones comerciales con potencias? Bueno, primero hay medidas que son elementales, que es abrir los libros de las empresas al control de los trabajadores, que se sepa. Es decir, cuando una empresa se va o dice que están con dificultades, que se abran las cuentas y se pueda estudiar. Porque muchas veces son multinacionales que en realidad no se van a otro país o transitoriamente para bajar el salario. Entonces la primera condición es la transparencia. Nosotros queremos el control de los trabajadores y obviamente que todas las medidas que se toman pueden afectar intereses económicos y seguramente hay empresas que van a enfrentar esto. Y los trabajadores tendrán que movilizarse para defender esta política. El partido tiene 30 años ya. Sí, un poco más porque empezamos a luchar contra la dictadura militar con otro nombre, pero ahí va. Estábamos presentes. Pero como Partido de los Trabajadores tienen 30 años. ¿Qué cambió del PT del 84 al PT del año 2014? Seguramente muchas cosas, pero hay una continuidad desde el punto de vista de la orientación política. Es decir, que ¿Pero hay como una apertura en el partido o no? ¿O siguen siendo los de siempre? No, hay más jóvenes, evidentemente es otra generación, la actual tiene muchas diferencias, pero no, sigue siendo la misma orientación. Lo que nosotros creemos es que en aquel momento no se comprendía una serie de cosas que se planteaban, o se comprendía poco, y hoy estamos en condiciones de preparar una nueva etapa. Nosotros decimos que es el momento de un nuevo comienzo para la izquierda. En aquel momento todo el mundo daba por sentado que la izquierda era el Frente Amplio. Nosotros señalábamos que este proceso se iba a vivir de la integración cada vez mayor del Frente Amplio al sistema capitalista. Hoy está muy entrelazado con intereses empresariales, como se vio con el caso de López Mena y Pluna, como se ve con Aratirí y con una cantidad de otros elementos. Bueno, la banda presidencial de Mujica se la dio el hombre más rico del país, que es el dueño de Fripur, Fernández, y le dio la avioneta para hacer campaña. Es decir, eso es impensable en otra época de la izquierda, porque estaba vinculada a la lucha de los trabajadores, del campo, de la ciudad, y esto se ha terminado. El Frente Amplio se jubiló de esa lucha. Es decir, no tiene más nada que ver con esa lucha. Por eso el candidato a presidente del Frente Amplio, el candidato a vicepresidente del Frente Amplio, han colocado, por ejemplo, la amenaza a los trabajadores docentes, los trabajadores de la enseñanza, de usar los servicios esenciales para combatir las huelgas o las luchas que pueda haber en la educación. Con lo cual está mostrando ya que es una fuerza que está del otro lado y que se trata ahora de reconstruir la izquierda en términos de, en primer lugar, de conquistar la independencia política de los trabajadores, reconquistarla, porque el PIT-CNT se subordina cada vez más al gobierno. Entonces es un momento de colocar nuevamente la cuestión de la independencia política. Nosotros hay aspectos que vemos positivos, por ejemplo, el PIT-CNT ha colocado ahora la discusión de la reducción de la jornada laboral. En un momento en que puede haber un aumento del desempleo, nosotros creemos que es importante colocar esta discusión. Bueno, aplaudimos que el PIT-CNT haya colocado este tema en la agenda hoy. Debería colocar también el tema del salario mínimo, el tema realmente del aumento salarial, porque bajo este gobierno prácticamente no ha aumentado el salario. Si uno mira realmente lo que es, vuelvo al tema, el consumo real de las familias trabajadoras, si se compara el índice medio de salarios con lo que ha sido el crecimiento de la inflación de los alimentos, por ejemplo, bueno, hay una caída del salario real en relación a la inflación de los alimentos. Esto basta a tomar las propias estadísticas oficiales. Por lo tanto, a veces las estadísticas se las hace decir cualquier cosa. Los trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos están en condiciones iguales a cuando estaban los blancos o los curados en el gobierno. Y nosotros queremos advertir, Lacalle, Pou o Tabaré Vázquez van a llevar adelante una política de ajuste contra los trabajadores, porque hoy hay un alto déficit fiscal, hay pérdidas de ANCAP, hay una serie de situaciones que la están postergando porque hay elecciones, pero el gobierno que viene va a meter un ajustazo. Usted recién se quejaba un poco de la actitud adoptada por el PIT-CNT. ¿Cree que responde al gobierno, a la Central Obrera? Bueno, es un sindicato, o sea que ahí hay distintas tendencias. Nosotros somos parte del PIT-CNT y por lo tanto peleamos allá adentro para que haya independencia política y evidentemente tenemos espacio para pelear en las asambleas, en las distintas
formas de acción del PIT-CNT y vamos a seguir en ese sentido. Creemos que hay muchos sindicatos donde se ha mostrado que las corrientes más oficialistas han tenido un retroceso en las elecciones sindicales y que bueno, eso marca la posibilidad de recuperar el PIT-CNT para una política de lucha. Ahora, a propósito de las críticas que usted hacía recién al camino económico que eligió este gobierno de izquierda, o para ustedes supuestamente de izquierda. Bueno, yo no soy el que le dan los nombres a la gente, ellos se dicen de izquierda, no voy a decirles que no. Pero seguro que ustedes están mucho más de izquierda que el gobierno. Sí, no corresponde, aparte de lo que ellos mismos se consideraban de izquierda hace 10, 15 años. Pero le iba a preguntar, ¿no se trata de eso llegar al poder? O sea, llegar al poder no implica eso, a veces abrir la cabeza y darse cuenta que hay cosas que yo decía que no se pueden hacer cuando llego a la presidencia, que hay que transar en algunos temas. No, pero ellos no es que hayan transado, ellos agarraron todo el programa de la otra parte y la llevaron adelante, y hoy Astori podría ser el primer ministro o ministro de Economía de la calle Pou, de Guardaberry o Tabaré Vázquez sin ningún tipo de problema. Del mismo modo que la persona que anuncian como ministra de Economía de la calle Pou acaba de retirarse de un cargo técnico, si bien técnico no político del gobierno, de muy importante que era el manejo de la deuda externa. Por lo tanto, hay una continuidad entre los tres partidos que están en la carrera, o los dos que están en carrera, que es muy evidente. No es que hayan transado en un punto, es que abandonaron todos sus puntos y adoptaron los del contrario. Entonces, no, hay que reconstruir la izquierda y eso implica empezar de nuevo, pero sobre la base de recuperar también toda esa historia. Yo, por ejemplo, en este debate en la universidad sobre la cuestión de megaminería, cité al que fuera diputado y dirigente del Partido Socialista, Vivian Trías, que en el año 62 colocaba la necesidad de estatizar el hierro, decía el hierro es nuestro, y advertía contra el mismo hierro de Valentín que se lo querían llevar las multinacionales. Ahora el Partido Socialista es uno de los principales abanderados de entregar ese hierro, en 2 años no va a quedar nada, no queda prácticamente riquezas para el país, queda un gran cráter, nadie dice cómo va a ser tapado ni siquiera ese cráter, y entonces todo es un negociado a favor de una empresa privada como lo hicieron con otras. Entonces este entrelazamiento que vuelvo a señalar existe entre el Frente Amplio actual, sus dirigentes y las grandes empresas, es una cuestión que es escandalosa y que los trabajadores tienen que reaccionar frente a esto. No puede ser de que los trabajadores, que son la inmensa mayoría del país, estén siempre subordinados a distintos dirigentes que terminan entregando sus banderas. Tienen que recuperar esas banderas históricas de la izquierda y colocarlas, obviamente en un contexto que hoy es muchos aspectos distintos, pero es un contexto en el cual vamos, repito, a una crisis económica muy fuerte. Lo del hierro veremos si se concreta, porque el hierro estaba hace un año a $140 la tonelada y ahora está a $94 la tonelada, cayó casi más de un 30%. Hay que ver si con esos precios lo de la tiriba va a andar o no. Entonces, duda sobre si firma el contrato, yo creo que tiene más que ver con la situación económica internacional, con la situación de China que tiene un sobrestock de hierro, como de otros minerales, y que por lo tanto veremos si se concreta incluso. Pero nosotros queremos cerrarle el paso a esto y por eso invitamos a la gente a firmar para que el pueblo decida, ¿no? Es decir, bueno, incluso le decimos a Tabaré Vázquez, usted dijo que firmaría cualquier plebiscito que se presentara, lo dijo varias veces, ¿no? Es decir, que sería partidario que el pueblo decidiera incluso en contra de su opinión. Bueno, que firme, que habilite la discusión y que el pueblo decida y él defienda en ese caso por qué tiene que venir una empresa multinacional a llevarse nuestro hierro. ¿En alguna de las elecciones del 84 hasta acá, superaron la barrera de los 1000 votos? No. No. ¿Y por qué lo siguen intentando? No, bueno, eso es interesante. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para estar en esta elección, porque todo el régimen electoral es perverso. Desde el punto de vista ya, punto 1, no están las papeletas en los circuitos. O sea, tú vas a votar al Partido de los Trabajadores, si el Partido de los Trabajadores no llevó él la papeleta o tú no te hiciste antes de la papeleta, no está presente. Eso no existe en el mundo. No existe en el mundo que el Estado no garantice todas las opciones para el ciudadano que va a votar. Es lo más antidemocrático que puede existir. El financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos, aparte de que los financian por los cargos políticos que tienen sueldazos, y de ahí surge también parte de la financiación de los partidos, es en función de los votos. Y con lo cual, esta gente que tiene aparte otra parte de financiamiento en grandes aportes de empresas, termina volcando una masa gigantesca de dinero para la publicidad en la televisión, para imprimir listas, etcétera, y después eso se traduce en que son los mismos que son alimentados por el Estado a través del voto directo. No hay un piso de financiamiento ni un piso de presencia en los medios. Entonces hay un conjunto de condiciones completamente proscriptivas, que a uno lo hace dudar si presentarse, no por si son 1000, 2000 o 25.000, sino porque realmente no hay condiciones básicas para que la gente pueda decidir y conocer todas las opciones. Es decir, por ejemplo, en Argentina no nos gusta una cantidad de aspectos de la ley de medios, pero hay uno que es básico. Le dieron posibilidad a todos los partidos de hacer publicidad, una cantidad de minutos publicidad o propuesta, digamos, en los medios.
Eso aquí no existe, es decir, aquí existe para los 4 partidos parlamentarios, se reservan como un coto de casa para que no entre más nadie. Entonces, hasta para el Partido Independiente de Mieres le resulta muy difícil superar esta situación en un régimen que es muy presidencialista. Y bueno, nosotros aspiramos a que en esta elección se pueda colocar la agenda de los trabajadores y nosotros lo hacemos en función no solo de octubre, sino de la perspectiva hacia adelante. Es decir, si hubiera la posibilidad de alcanzar cargos parlamentarios, sería el servicio de construir un nuevo comienzo, es decir, para la izquierda y para el movimiento obrero, que esa es un poco la idea fuerza que queremos colocar. ¿Dónde están esos 600, 700 votos que tienen hoy, Rafael? Hay muchos entre obreros de la construcción, ¿verdad? ¿También dónde están los otros más o menos? No, es genérico. ¿Empleados bancarios también? Sí, pero nosotros tenemos presencia en el sindicato bancario, en los docentes municipales, ¿sí? También tenemos compañeros en la construcción, frigoríficos, muchos sectores de trabajadores, donde tenemos incidencia sindical, compañeros nuestros que son muy respetados. Y en ese sentido, bueno, queremos convocar a toda esa gente y a las mujeres trabajadoras, que tenemos la única candidata mujer en esta campaña electoral en una fórmula, integra el Partido de los Trabajadores, la candidata a vicepresidente, que es Andrea Revuelta, trabajadora de la educación, dirigente sindical de la FUTU de Canelones. Queremos convocar a los trabajadores y a las mujeres trabajadoras a meterse en la militancia política para cambiar las condiciones de vida populares. Todos luchamos mucho a nivel sindical y nos quieren dejar ahí, en el terreno sindical, mientras la política la hacen los o políticos profesionales o empresarios. Y los políticos profesionales están entrelazados con los empresarios. Entonces se trata de que los trabajadores se metan a militar políticamente, a cambiar las condiciones y a luchar por un gobierno de trabajadores. Han gobernado todos, militares, civiles, blancos, colorados, Frente Amplio, pero todos al servicio del capital. Y es hora de que los trabajadores se pongan en pie para construir una alternativa. ¿Y nunca pensaron en juntarse con otros partidos chicos que siguen la misma línea ideológica como Asamblea Popular o el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente? Sí, a la Asamblea Popular, Unidad Popular, le propusimos un acuerdo incluso donde nosotros aceptábamos ir bajo el lema de Unidad Popular, aceptábamos los candidatos de la Unidad Popular, no poníamos ninguna condición y lo rechazaron, con lo cual quiere decir que no están planteándose construir un polo realmente alternativo. Es un planteamiento que no se entiende porque, bueno, era una cuestión que beneficiaba a todas las partes y en realidad los que más cedíamos éramos nosotros. Ustedes por lo tanto, cedían, o sea, le permitían que el partido siguiera siendo... Es decir, yo no estaría acá presente, estaría Abella. Exacto, estaría Abella. Pero aparte, incluso entraría dentro de ese cambio que tuvo, que ahora tienen como un nombre de fantasía, que es Unidad Popular. Ellos se siguen denominando Asamblea Popular, pero como se incorporó gente, son Unidad Popular ahora. Exacto. Hubieran entrado bajo ese lema ustedes. Exacto, hubiéramos entrado bajo el mismo lema. Realmente no se entiende y bueno, esperamos que esto algún día lo recapaciten y se den cuenta que ha sido un error. Nosotros, más allá de eso, tenemos obviamente un perfil distinto en muchos aspectos, muy vinculado a la lucha de los trabajadores y a la necesidad, repito, de recuperar el PIT-CNT. Nosotros no lo damos por perdido, el PIT-CNT, no decimos hay que dividir la central sindical, y eso nos parece que no fortalece la lucha de los trabajadores, que la divide, que la debilita. Y que por lo tanto no hay que dar por perdida esa batalla, sino que hay que darla a fondo. ¿Qué opina de las manifestaciones violentas en las que han participado grupos radicales? Bueno, yo diría que eso, al lado de la época cuando Mujica no era gobernante, ¿no? Tabaré Vázquez mismo, es decir, hubo manifestaciones violentas muchas veces. Lo que más, y también mucha violencia desde los gobiernos, ¿no? Es decir, yo recuerdo la manifestación del Hospital Filtro, cuando el tema de darle asilo político a los vascos, yo sentí balas alrededor mío. Entonces la violencia a veces de una manifestación tiene que ver con que la policía se coloca de una manera tan provocativa o tan violenta que genera este tipo de respuesta. En estas últimas manifestaciones hubo también situaciones donde la policía gaseó muy mal y reprimió muy mal. Y por lo tanto... ¿Pero están bien las manifestaciones violentas de los grupos radicales? Yo creo que no hay... Yo he ido a muchas manifestaciones donde no pasa nada. Son momentos muy puntuales donde yo creo que hay provocaciones de parte del gobierno. No creo que sea así. Digo, yo he estado estos días en manifestaciones ¿Siempre es por provocación de la policía, dice usted? Y yo no puedo decir eso porque no conozco cada persona que va a una manifestación. También he visto gente infiltrada de la policía. Es decir, al final ya no sé quién tira la piedra, ¿se entiende? Pero no quiero decir que los que tiran la piedra son infiltrados porque no me consta. Pero he visto infiltrados. Yo estuve ahora en una manifestación a favor de Palestina, frente a la Casa de Gobierno, ningún tipo de violencia. Generalmente cuando la policía no aparece en forma provocativa, no hay violencia. Es lo que he visto en mi vida.
Tengo algunos fragmentos del programa de gobierno de ustedes y en materia de seguridad hay una parte que dice: el reforzamiento de la policía no es salida, es necesario desmantelar los aparatos represivos entrelazados con el crimen organizado, creando una fuerza nueva cuyo reclutamiento deba pasar por el control de las organizaciones populares y los organismos de derechos humanos. ¿Cómo sería esa fuerza nueva? Bueno, lo primero es esto, se habla mucho de reforzar la policía, pero las bocas de pasta base siguen existiendo y no puede ser que no lo sepan dónde están. Quiere decir que hay un nivel de entrelazamiento, no sabemos a qué nivel, entre sectores de los aparatos de seguridad y el crimen organizado, eso es exactamente así. Por lo tanto, cuando se habla de poner más policías, bueno, dice, bueno, pero esos policías van a estar enganchados con narcotraficantes o no. Aparte que a cada rato hay, y en eso hay que reconocerlo, han habido policías expulsados de la policía por cometer delitos. Pero bueno, no hay salida. El tema que nosotros decimos es justamente que haya condiciones para que los organismos de derechos humanos controlen todo esto. Con una nueva fuerza quiere decir eso, es decir, que el reclutamiento no puede pasar por darle aire a los sectores más represivos, más antipopulares, que es lo que vemos, ¿no? Es decir, lo que han sido los mega operativos, las racias, con un joven muerto en condiciones completamente Pero ¿no sería mejor de repente tener una policía fuerte pero cercana a la gente? ¿Con otra relación con el pueblo? Pero eso no existe. Digo, la realidad es que para que sea cercana con la gente tendría que apuntar para otro lado. Es decir, que no puede ser que los ladrones de guante blanco no pase nada y un joven que no hizo nada en Santa Catalina lo matan, ¿tá? Porque la policía está entrenada para eso, para tratarlos de pichis, para golpearlos, para permanentemente hostigarlos. Entonces se sorprende que cuando entra un coche policial alguien le tira una piedra. No, lo que pasa es que todos los días los hostigan, ¿no? Es decir, es como cuando alguien se sorprende del cachetazo a una maestra. Bueno, no, si vos tenés desde el gobierno permanentemente responsabilizando a los docentes de la situación de la educación, que la dirige el gobierno y no los docentes, y lo dirigen los distintos partidos desde toda la vida, dirigen ellos la educación y la llevan a esta situación, y entonces, después de generar este hostigamiento, la gente... pero con el policía también pasa que es tener el uniforme nomás y ya se come 70 insultos. Bueno, sin duda que hay... Eso es injusto también. Pero yo no estoy atacando al policía como individuo, ¿no? Es decir, está claro eso. Lo que pasa es que acá la institución policial está colocada en una situación donde tal vez sea por ellos que se sientan así más seguros, pero hay un hostigamiento contra un sector de la población. Por lo tanto, hace que ese sector de la población también la vea de esa manera. Si no, no nos explica cómo en un partido de fútbol, en condiciones que no debería pasar nada porque estás viendo un espectáculo, haya esa bronca con la policía. Porque aparte cualquiera que hemos ido a veces al estadio, sabemos que el trato de una persona arriba de un caballo con la gente y que no está haciendo nada no es el mejor. Entonces también hay que ver la interrelación entre los problemas, ¿no? El problema central para nosotros es cambiar las relaciones sociales. No puedes resolverse el problema de la seguridad, por eso colocamos esta idea, con más represión, con más cárceles. Ya está comprobado. Es decir, el gobierno del Frente Amplio asumió con 4.000, 5.000 presos y liberó una cantidad. Hoy tenemos más de 8.000 presos y van por más cárceles. Entonces, esto no es solución. Si no se cambia la estructura del país, es decir, gente que está el campo cada vez más despoblado de gente, grandes extensiones de tierras con soja, con eucaliptus y sin gente. En salud, ustedes luchan por un sistema de salud estatal, público y gratuito para los trabajadores, bajo control obrero y financiado por impuestos al gran capital. ¿Cómo sería un sistema sanitario controlado por los obreros? Bueno, justamente se trata de que los trabajadores tengan la posibilidad de intervenir. Los trabajadores, me refiero también a los médicos, no me refiero a los trabajadores, es decir, todos los que trabajan en la salud, porque hoy en día los que deciden son fundamentalmente empresarios médicos. Y muchas veces lo hacen en función de sus intereses, de poder venderle a una mutualista un servicio, que ellos mismos de repente están de los dos lados del mostrador. No todos los casos, porque la verdad que los trabajadores médicos en ese sentido hay de todo, pero en muchos sentidos hay esto. Entonces nosotros queremos que eso se termine. No queremos que se participe en calidad de rehén de la conducción de la salud. Por ejemplo, ahora lo que ha pasado con ACE. Va un dirigente sindical allí y seguramente con la mejor voluntad de resolver la situación de un grupo de trabajadores que se quedaba sin trabajo, promovió una cooperativa. Bueno, no resolvió nada y de alguna manera se convirtió en cómplice de una situación de tercerización donde los trabajadores, y esto lo quiere incentivar el Frente Amplio y lo quiere incentivar también la calle,
es aumentar la precariedad laboral. Porque bajo el gobierno del Frente Amplio se impulsaron aún más que antes las tercerizaciones. El Mides es una gran fábrica de tercerizadas, bajo la forma de ONG, bajo la forma de cooperativas de trabajo o bajo la forma de empresas directamente tercerizadoras. Con lo cual el trabajo es precario, es decir, hay alguien que se lleva la plata mientras el trabajador cobra un salario miserable en condiciones inaceptables. Y ahora se quiere establecer más trabajo precario para los jóvenes. Es decir, ahora escuché a Raúl Sendic que hablaba de generar incluso en empresas privadas la experiencia de Uruguay Estudia y Trabaja y por lo tanto llevar a jóvenes que vayan a trabajar por menos salario y encima el Estado se hace cargo de los aportes patronales. Entonces es un incentivo al trabajo precario que es inaceptable. Tenemos que fijar un piso salarial. Es decir, dejen de pensar en los intereses de las empresas y empiecen a pensar en los intereses de los trabajadores. Tengo un párrafo más del programa del que no hablamos. Deporte y cultura. Poner a los medios de comunicación bajo propiedad pública, pero administrados por los trabajadores y los sectores del arte, la cultura, el deporte y distintas expresiones de la vida social. O sea que todos los medios tienen que ser públicos. No la emisión. Por eso se aclara la infraestructura, sería el planteo, ¿no? Es decir, nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el modelo kirchnerista de decir, bueno, queremos el control estatal de lo que emite la televisión o la radio, no hay nada de eso. Sino, es decir, tendría que haber una garantía a través de una infraestructura estatal de que distintos sectores puedan libremente hacer expresión, que hoy no la tenemos. Es decir, porque la libertad de prensa es una libertad para las empresas. El que no tiene los medios para llegar a la prensa no está allí presente. Bueno, de alguna manera cuando se habla de un canal del PIT-CNT, no es esto exactamente, porque el PIT-CNT va a tener que hacer seguramente una inversión cuantiosa para lograr esto, pero debería haber una infraestructura garantizada por el Estado para que distintas organizaciones populares o distintos sectores de la cultura pudieran estar presentes en los medios y de esa manera que no haya un monopolio de la prensa por parte de capitales. Mujica, Vázquez, la calle Pou y Bordaberry, ¿todo lo mismo para usted? No, para nada. Para nada, primero por su pasado, Mujica estuvo preso, yo luché para que lo liberaran. Efectivamente para mí no es lo mismo, para los trabajadores seguramente tampoco en general, y seguramente hasta aspira a cosas distintas que los otros y no quiere hacer todo por los mismos mecanismos. El problema es que de alguna manera cambia el inquilino de la Casa de Gobierno, pero no cambia el propietario de la Casa de Gobierno. ¿Pero Vázquez sí es lo mismo que la calle Pou o que Bordaberry? Y es cada vez más, o sea, los intereses que defiende son los mismos, los intereses de la banca internacional, de las multinacionales. En ese sentido no tengo ninguna duda que son... básicamente responden al mismo dueño. Y en un balotaje, en un eventual balotaje en octubre entre Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez, ¿qué hace usted? Bueno, primero que nosotros queremos ahora concentrar la discusión en octubre, porque si seguramente no va a haber mayoría de nadie en octubre, es importante que los trabajadores vean que se trata de una elección donde se está eligiendo sobre todo el Parlamento, porque vamos a hacer un balotaje de todas las maneras. Cada trabajador decidirá después qué hace en noviembre. No sé, cuando me da gracia cuando a veces una organización dice dejamos en libertad de acción. La libertad la tiene siempre el elector de poner lo que él quiere. Bueno, anular el voto es un poco poner libertad de acción. Un poco. Pues si no hay que anularlo, no hay que votar a nadie, pero... Claro, es decir, yo puedo decir lo que sea y seguramente algunos me harán caso, otros pensarán igual y otros pensarán distinto. César Vega dijo acá que lo anula el voto. Sí, yo también, pero repito, eso lo va a decir cada persona en el lugar de votación. Nosotros lo que queremos de alguna manera es decir, bueno, miren, va a haber balotaje, descontractúrense. En octubre tenemos elecciones del Parlamento. Dejen que los trabajadores estén presentes en el Parlamento, ayuden a que los trabajadores estén presentes en el Parlamento y por eso colocamos también que la candidatura del Partido de Trabajadores va a ser al servicio de la lucha popular, es al servicio de colocar la agenda de los trabajadores, que se escuche la voz de los trabajadores en el Parlamento y que preparemos una nueva etapa donde se reconstruya la izquierda y el movimiento obrero sobre nuevas bases y esto implica un nuevo comienzo y eso sería importante tener un punto de apoyo en el Parlamento.